Vale, de acuerdo. Bueno, pues lo volvemos a intentar. Buenas tardes. Venga. Les damos la bienvenida a una nueva charla divulgativa dentro del ciclo que cada primer martes de mes organizamos en la Agrupación Astronómica Cántabra. El hecho de que un colectivo de personas unidas en torno a un interés común alcance una antigüedad de medio siglo es algo que no ocurre todos los días y merece ser valorado. En este 2025, la Sociedad Malagueña de Astronomía cumple el 50 aniversario de su fundación. Por este motivo, y tras la amable aceptación de su junta directiva a la invitación que les lanzamos hace unos meses, queremos rendirles un pequeño homenaje con la charla de hoy, titulada Vigilando la noche con las aves del Olimpo, y que será impartida por nuestra compañera de Málaga, Blanca Tucton. Blanca nos honra hoy con su presencia vía telemática desde tierras malacitanas en una prueba más de su innegable compromiso con la divulgación de esta ciencia, expresado tanto a nivel local, como bien saben, por ejemplo, quienes han sido sus alumnos de bachillerato en la asignatura de matemáticas, como en el ámbito nacional. No en vano, además de haber sido presidenta de la propia Sociedad Malagueña de Astronomía, fue también miembro fundadora y primera presidenta de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, así como integrante de diferentes comisiones en la Sociedad Española de Astronomía, como por ejemplo la de colaboración PROAM entre profesionales y amateurs o la de mujeres astrónomas, sin olvidarnos de su relevante papel en la puesta en marcha y funcionamiento de la Red Andaluza de Astronomía. En Vigilando la noche con las aves del Olimpo, y tras un breve repaso a lo más significativo de estos 50 años de la Sociedad Malagueña de Astronomía, Blanca nos va a guiar en un viaje en torno a algunas de las constelaciones más significativas en esta época del año, utilizándolo como marco para hablarnos de un interesante proyecto de ciencia ciudadana llamado Vigilantes de la Noche, asociado a su vez a otra de sus grandes pasiones, como es la defensa del derecho que todos tenemos de disfrutar del cielo nocturno para contemplar las maravillas que nos ofrece el universo. A la finalización de la charla, y como viene siendo habitual, daremos paso a un turno de preguntas. Sin más, recibamos por favor con un aplauso a Blanca Tructon en representación de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Gracias. Pues buenas tardes, buenas noches. Eh, Primero quiero comprobar que se me escucha bien. ¿Me lo confirmáis, por favor? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, Blanca, se te escucha. Es que nos habíamos muteado nosotros precisamente para que Vale. tuviéramos más. Vale, de acuerdo. Pues encantada de estar aquí con vosotros y compartir con la agrupación astronómica cántabra uno de estos martes de divulgación astronómica que lleváis a cabo. Y para nosotros, pues es un gran detalle y un honor que, bueno, que os hayáis acordado de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que efectivamente hace 50 años en este 2025. Y bueno, como se ha comentado, voy a hacer una pequeña introducción a, bueno, algunos logros significativos de nuestra entidad que, bueno, para que lo conozcáis y que incluso pues puedan servir de referencia para hacer actividades diferentes, ¿no? Mira, en 1975 fue el año en que nos fundamos. En principio era un grupito de personas que formaban parte de la agrupación astronómica de Sabadell y se creó lo que se llamaba el Grupo Málaga de Astronomía. Pero poco después la gente empezó a conocerse y bueno, vamos a hacer nosotros una agrupación independiente, ¿no? Y tener, bueno, pues la solera de estar en la ciudad de Málaga, ¿no? Y efectivamente así fue, el 31 de mayo de 1975. Se pusieron manos a la obra y prácticamente 3 años después ya se montó el observatorio de Miraflores del Palo, que tenía un telescopio reflector tipo Newton de 30 centímetros de diámetro y que fue clave para el progreso de la sociedad. Estuvo activo pues durante 7 años hasta que prácticamente la ciudad creció y ya la contaminación lumínica hizo imposible que se pudiera seguir utilizando.
tuvimos la suerte de contar con la financiación de un señor que fue muy querido por nosotros, Henry T. Arks, un banquero afamado londinense y que se afincó en Marbella y tenía una gran afición por la astronomía. Lo vemos ahí en su observatorio, ya falleció hace algunos años. Y en 1985 hicimos lo que se llamaban entonces las Sextas Jornadas Nacionales de Astronomía, que ahora se llaman estatales y, bueno, perdón, se llaman congresos estatales de astronomía y precisamente la palabra congreso surgió por vosotros mismos, los componentes de la Agrupación Astronómica Cántabra, cuando en el año 2006 hicisteis estas jornadas, ¿no? Y se cambió a partir de ahí el nombre de congreso. Esto fue un pistoletazo de salida porque prácticamente un año después ya el Ayuntamiento de Málaga nos cedió un local en este edificio que veis aquí, ¿vale? Que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil y que en la actualidad es un centro cultural en el que convivimos varias asociaciones malagueñas y una de ellas pues es nosotros, la Sociedad Malagueña de Astronomía, que desde entonces estamos allí situados. Fue el año que llegó el cometa Halley y tengo que recordar que este señor, Henry Tiar, es el único socio que hemos tenido que vio el cometa Halley dos veces, en 1910 y en 1986. Nuestra asociación, al igual que la vuestra y otras cientos que hay por España, hacemos las habituales actividades en institutos. Por ejemplo, aquí que hicimos una maqueta de la cápsula del Apolo lunar, del Apolo, del Apolo 11 a escala 1-2 con los alumnos, observaciones, participamos en ferias de ciencia, observaciones nocturnas, montamos el planetario, damos charlas, hacemos cursos de iniciación a la astronomía, pero estas son cosas habituales que normalmente pues, las agrupaciones astronómicas suelen hacerlas, ¿no? Prácticamente nosotros una vez por semana hacemos una actividad, pero tenemos unos proyectos en paralelo que, digamos, son diferentes, ¿no? Y me gustaría al menos esbozarlo, ¿no? Para que sepáis lo que realizamos. Son proyectos de investigación, uno de ellos la que se llama la Red de Meteoros y Bólidos de la Universidad de Málaga y la Sociedad Malagueña de Astronomía, que como veis tenemos estaciones repartidas por toda España, incluidas las Islas Baleares y Canarias, cámaras de este tipo, que son cámaras de gran campo que de forma robótica se ponen en abierto y empiezan a captar imágenes desde el atardecer hasta el amanecer. Y luego hay un software de reconocimiento de imágenes y va eliminando todo aquello que no sea lo que pretendemos captar, que son precisamente los bólidos y meteoros. Y colaboramos con la red BOTE, que es del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y se obtienen en estas cámaras, como veis, rastros de meteoros como el que vemos aquí. Hay software que determinan la órbita del meteoro y se compara con la órbita de la Tierra. Y el programa también determina el punto de contacto del meteoro con la atmósfera y el punto final de contacto y de tal manera que se puede proyectar sobre lo que es la superficie de España la posible, bueno, la traza que ha efectuado ese meteoro en la atmósfera. Cuando el bólido es muy brillante, hay sospechas de que haya podido superar la fricción de la atmósfera, no consumirse y llegar hasta el suelo. Con lo cual, algunas veces hacemos también batidos por el campo, batidas, ¿no? Buscando pues una posible caída. Ya hemos ido muchas veces, por ahora todavía no hemos encontrado ninguno, pero seguimos con ilusión. Algunas de las cámaras tienen redes de difracción acopladas que permiten captar lo que se llaman los espectros de estos meteoros, ¿no? De tal manera que se puede estudiar su composición y a través de ello, bueno, conocer mejor estos enjambres meteoríticos o incluso algunos
asociarlo a alguna corriente por la composición química que muestre. Este trabajo, esta línea de investigación ha dado lugar, como estamos en contacto con la Universidad de Málaga, a trabajos incluso de fin de carrera y fin de grado, relacionados con astrometría, con inteligencia artificial y con bases de datos. Hay otro proyecto muy interesante que lo lleva un grupo de nuestra entidad que se llama el Grupo Maelios, que es el acrónimo de Ma de Málaga y Helios del Sol. Y nos dedicamos a ir a distintas partes del mundo para observar eclipses totales de Sol. Este grupo se inició en 1999 y nos fuimos a Hungría para ver el eclipse total de Sol y posteriormente vimos uno anular en Valencia, Villargordo del Cabriel, en 2005 y al año siguiente en Turquía en el 2006. Estos dos tuvieron de especial que fue la primera vez que retransmitimos en directo una observación de un eclipse y salimos contentos porque fue todo un éxito de, bueno, el conseguirlo, ¿no? También llevamos incorporado a los equipos estaciones meteorológicas que tomaban medida tanto de la temperatura como de la luz, la presión, etcétera, y obtuvimos estas dos gráficas que son muy interesantes que veis aquí. Esta es la gráfica de la temperatura durante un eclipse total de Sol y vemos la bajada que se produce desde que este es el comienzo de, digamos, del eclipse y aquí la la zona correspondiente al máximo, ¿no?, del eclipse y vemos que hay una bajada de temperatura de casi 10 grados. ¿Eh? Cuando uno observa un eclipse total de Sol, aunque sea verano, hay que llevarse la ropa de abrigo. Y mientras que en un eclipse anular la bajada es considerablemente inferior, evidentemente porque el sol no llega a taparse por completo. Fuimos también a Estados Unidos a ver los eclipses de 2017 y 2024 y aquí como cosa especial pusimos a prueba el pequeño telescopio que ahora está muy de moda, el Sistar S60, que fue la primera vez que se usó para captar un eclipse total de sol. Nadie sabía realmente cómo se iba a comportar este telescopio, pero vemos aquí en esta serie de imágenes captadas que el resultado fue muy bueno. Nosotros hemos realizado proyectos muy importantes con la Federación, con la Fundación, perdón, la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, FECIT, y, bueno, han sido proyectos que se han llevado a cabo tanto en la ciudadanía, con montaje de carpas gigantes en pleno centro de la ciudad, en esta época justamente, que estamos en plena Semana de la Ciencia, ¿no? En el noviembre, ¿no?, que se celebra la Semana de la Ciencia. Pues hemos realizado diferentes proyectos y uno de ellos, el primero con el que empezamos con esta serie de proyectos con la FECI, fue muy interesante porque formamos a profesores de institutos para que ellos llevaran el sol a las aulas. Les dimos unos telescopios, les enseñamos cómo usarlos y los tenían durante un mes en las aulas, el telescopio. Y los alumnos iban obteniendo gráficas de la evolución solar. Y esto se hizo por una veintena de institutos de toda la provincia. Fue un proyecto muy interesante. Y como actividades especiales me gustaría contaros algo muy chulo, que nosotros le llamamos la paella solar solidaria. ¿Eh? Como veis, fue una actividad que hicimos en las playas del Rincón de la Victoria, en Málaga, Costa, donde montamos 20 cocinas solares y estuvimos haciendo paellas. ¿Eh? Y estuvimos en contacto con una asociación, una entidad que se llama Banco Sol, que es el banco de alimentos para ayudar a gente necesitada. Así que estuvimos vendiendo platos de paella a todo el mundo en la playa y todo el dinero que se obtuvo fue para precisamente esta familia necesitada en colaboración con Banco Sol. Fue una actividad, la verdad, muy emocionante y muy reconfortante.
También hacemos rutas en bicicleta por los relojes de sol de Málaga, combinando deporte y astronomía, una actividad también muy, muy interesante. Y si os acordáis, en plena pandemia, el 21 de diciembre de 2020, hubo una conjunción magnífica de Júpiter y Saturno que estuvimos observando, digamos, compartiendo en directo la observación y tuvimos pues, más de 12.000 visitas, uno de los grandes logros que hemos conseguido. Nunca hemos conseguido más visitas que estas. Otra de las estrellas, de las actividades clave que ya son, forman parte, digamos, de la agenda cultural de Málaga, es el ciclo de conferencias que se llama Cita con las Estrellas. Empezamos en el año 2012, hemos hecho ya 13 ediciones y se hace en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Málaga, que incluso, fijaros, nos ponen una pancarta de este tamaño, gigante, anunciando las conferencias que damos allí. Y otro de los proyectos que está muy relacionado con lo que vamos a ver a continuación es un proyecto sobre contaminación lumínica. Esto empezó en el año 2006, precisamente también otro proyecto concedido por la FECIT, con otro nombre, se llamaba IACO. IACO era el acrónimo de Investigación y Acción sobre Cielo Oscuro. Formamos igualmente a profesores de distintos institutos de la provincia de Málaga y dábamos unas cartas que se descargaban desde la web donde aparecían unos planos de constelaciones con más o menos estrellas. Los alumnos las imprimían y tenían que ir a diferentes lugares, tanto en el pueblo como en los alrededores, para medir cuántas estrellas veían en cada lugar que estaban, ¿no? Y esto dio lugar a hacer el primer mapa de la contaminación lumínica de Málaga. Estamos hablando del año 2006, que apenas había algo hecho relativo a esto de contaminación lumínica. Este proyecto, en el año 2009, que fue el Año Internacional de la Astronomía, incluso se consideró proyecto emblemático y hubo multitud de participación de gente, tanto aficionados como no a la astronomía, como vemos ahí la cantidad de participación. Y naturalmente con las nuevas tecnologías, este proyecto evolucionó a lo que ahora se conoce con el nombre de Vigilantes de la Noche. Y se presentó como tal en un CEA, en un Congreso Estatal de Astronomía, en el año 2021. Y con la Universidad de Málaga hacemos siempre una actividad que se llama ¿Qué cielo te pierde?, en la cual, además de hacer observaciones con telescopio, le pedimos a todos los que asisten al acto que hagan también una medida de contaminación lumínica del cielo y que se lleven ese aprendizaje para hacerlas en otros lugares distintos. Relacionado con este proyecto también desarrollamos un sistema que se llama Road Runner, o como nosotros le llamamos Correcaminos, que se presentó también en el CEA del año 2010, que consiste en acoplar un SQM, que es un aparato medidor de la calidad del cielo, en el techo del coche con un imán. Y a su vez hay un GPS conectado al portátil y conforme se va circulando va grabando cuál es la calidad del cielo en cada momento. Este proyecto se ha usado tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en Valencia, en el Monsec, y en otros países como Eslovenia, Alemania, Francia e Irlanda. Nosotros en Málaga, en colaboración con la universidad, se han llevado a cabo trabajos de fin de grado en la titulación de Ciencias Ambientales, haciendo medidas de la contaminación lumínica en los Montes de Málaga, que es un parque natural, y en la desembocadura del Guadalhorce, que también es otra reserva natural. Y vamos a entrar de lleno ya en este proyecto, Vigilantes de la Noche. Esa dirección web es la que tenéis que tomar nota si queréis colaborar y participar en este proyecto, que yo espero que sí, que después de esta charla tengamos también medidas en el mapa de España procedentes
de la zona de Santander y alrededores. Este proyecto está avalado por la Red Andaluza de Astronomía, por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, por CELFOS, la Asociación contra la Contaminación Lumínica, por el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad de la Universidad de Málaga y, y esta, como digo, está alojada, la página web del proyecto está alojada en la propia página de la Universidad de Málaga. Vamos a preguntarnos cosas claves sobre este proyecto. ¿Qué es el proyecto Vigilantes de la Noche? Es un proyecto de ciencia ciudadana, es decir, somos los ciudadanos los que participamos en él. Se toman medidas de la oscuridad del cielo contando estrellas para poder evaluar el impacto de la contaminación lumínica. ¿Cómo podemos participar? Pues la participación es gratuita, es libre, no se necesita ningún instrumento porque solo hay que ver, hay que hacer las medidas mirando con los ojos. Hay una aplicación de momento para móvil de tipo Android que se llama Vigilantes de la Noche, que se puede descargar desde la propia página alojada en la Universidad de Málaga o quien tenga otro dispositivo, iPhone, es posible hacer y participar con el proyecto si hay internet de donde se observa directamente desde la propia web. ¿Qué tiene de especial este proyecto? Se puede hacer en cualquier lugar del mundo, porque la aplicación lo que hace es, a través del GPS del dispositivo móvil, determinar cuál es el cielo que hay directamente encima de nuestra cabeza, es decir, en el cénit, independientemente de dónde estés. Y te va ofreciendo, y ahora lo veremos, una serie de mapas con más o menos estrellas y nosotros tenemos que determinar por observación directa cuál es el mapa que más se ajusta a lo que estamos viendo en ese momento. No todo el mundo va a hacer la misma medida sobre la misma constelación, porque eso va a depender, primero, de dónde está situado en la Tierra y segundo, de a qué hora estás observando. Pero en definitiva, lo que nos importa no es la constelación en sí, sino cuántas estrellas vemos para poder determinar cuánto de oscuro es el cielo. Hay un triángulo formado por tres factores que son muy importantes, que están totalmente relacionados entre sí. El primero es preservar la calidad del cielo nocturno, pero para preservarla es necesario hacer medidas del brillo del cielo nocturno y a su vez hay que controlar su evolución. No basta con hacerlo una vez, hay que seguir continuando con las medidas para ver cómo evolucionan los cambios constantes que tenemos en la iluminación de nuestras calles. Quiero contaros una cosa que es muy importante. Las estrellas, su brillo se clasifica según un sistema de magnitudes que va desde cero o valores negativos para las estrellas que son más brillantes que Vega y va aumentando en número 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6, que se supone que es la estrella más débil que puede ver el ojo humano por término medio. Hay gente que tiene muy buena vista y pueden observar hasta estrellas de magnitud 6,5, incluso 7, pero por término medio se supone que la población puede llegar al valor 6. Tener en cuenta que pasar de un número al siguiente supone disminuir el brillo de la estrella en aproximadamente 2,5 veces menos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que hay muy pocas estrellas que son muy brillantes, pero sin embargo hay muchas estrellas que son muy débiles. Como hemos dicho que el ojo llega a magnitud 6, vamos a suponer que a magnitud 6 vemos el 100% de las estrellas visibles en el cielo. Si, por ejemplo, estamos en un lugar donde hemos determinado o alcanzado una magnitud 5,5, eso significa por la gráfica que estamos viendo del orden de 65% de las estrellas visibles. Pero fijaros que como esta escala es
exponencial significa que con aumentar un poquito más la oscuridad del cielo, es decir, mejorar lo que es la iluminación de las calles, aumentar y ver en vez de 5,5, 5,75, eso supondría ya ver del orden del 80% de las estrellas visibles. Es decir, pequeños cambios en la iluminación de nuestras ciudades puede suponer un aumento de un número inmenso de estrellas visibles en el cielo. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Mira, en el año 2020 se recogieron todas estas medidas en España. Veo que por Santander no hay ninguna, pero no pasa nada porque seguro que a partir de ahora ya hay más. Y lo que nos preguntamos es, ¿cómo es la situación 5 años después? ¿Qué ha pasado con estas medidas? La idea sería volver a medir en los mismos lugares, comparar y ver qué ha ocurrido. Y como hay bastantes huecos en este mapa, continuar haciendo medidas. Bien, si justamente ahora que ya ha atardecido y ya el cielo está oscuro, si salís afuera, no lo hagáis ahora que me vaya a dejar sola, si salís afuera vais a ver que justamente en el centro del cielo, lo que se llama el cenit, está la constelación del cisne. A su lado está la constelación del águila y un poquito más a la derecha la constelación de la Lira. Esto se conoce como el Triángulo del Verano y aunque estamos en otoño, en las primeras horas del atardecer, sobre todo ahora también con el cambio de hora, podemos ver todavía un resquicio de este Triángulo del Verano. Ese triángulo es el que yo he llamado las aves del Olimpo y vamos a ver por qué. El cisne, que lo vemos aquí, es un ave acuática. El águila es un ave rapaz. Y alguien me dirá, ¿y la lira? La lira es un instrumento musical. Sí, es un instrumento musical, pero si recordamos la mitología, era la lira que Apolo le dio a Orfeo, que la tocaba tan bien que encantaba a todas las personas, a los animales y algunos dicen que incluso hasta las piedras. Y cuando Orfeo murió, fue Zeus quien dijo, la lira debe de estar en el cielo. Las musas se lo pidieron a Zeus. Y Zeus dijo, de acuerdo, vamos a llevar a la lira al cielo. Y mandó al águila, que era, digamos, el animal que más está cerca del dios Zeus, mandó al águila para subir la lira. Así que hay muchas representaciones de cartas antiguas donde la lira se nos representa con un águila. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el porqué de estas tres aves. Fijaros, las tres estrellas principales de cada una de esas constelaciones son Vega de Lira, Altair del Águila y Deneb del Cisne. Tienen brillos parecidos. Por orden, Vega la más brillante, le sigue Altair y a continuación Deneb. Pero fijaros que la distancia de cada una de ellas es muy diferente. Vega está a solo 25 años luz, Altair un poquito más cerca, 17 años luz, pero Deneb está a 1400 años luz, muy lejos. Vamos a ver qué significa esto. Ahí tenemos a Vega, que algunos pensarán que vega hace referencia pues a una vega, ¿no? Donde se plantan árboles frutales, ¿no? Pero para nada, no tiene nada que ver con eso. Vega es un nombre que tiene origen árabe y significa, realmente su nombre original era Al-Nes al-Baki, que significa el águila bajando. Y fijaros cómo aquí, solo con el nombre de la estrella principal, ya estamos haciendo referencia a ese águila que estaba en los cielos. Vega es una estrella, aquí os he puesto los tipos espectrales de estrellas que se clasifican por su temperatura que tiene que ver con su color.
Vega es una estrella blanca, mucho más caliente que el Sol, que es de tipo G, amarilla, y tiene una temperatura superficial de unos 10.000 grados aproximadamente. Es un poquito más grande que nuestro Sol. Nuestro Sol ocupa en el cielo solo medio grado. Vega es un poquito más grande. Si la pusiéramos en el lugar del Sol, sería tan gordita como ese circulito que vemos ahí, ¿vale? Ese que he marcado. A continuación, Altair es también una estrella cuyo nombre nos sugiere a un águila. Viene del árabe y significa el Ners Altair, el águila volando. También ha sido llamada con otros nombres, Vultur Cadens, que significa buitre que cae. Es una estrella muy parecida a Vega, con el mismo tipo espectral, casi igual temperatura y casi más o menos del mismo tamaño. Eh, pero Deneb, que es la, la estrella más brillante de la constelación del Cisne, Deneb es un nombre que también proviene del árabe, Daneb Dayaya, que significa la cola del ave. Deneb significa cola. De hecho, hay otras estrellas que forman parte de otras constelaciones que tienen un origen común, como por ejemplo de Nébula, que es la estrella que representa a la cola del león y tiene el mismo origen, la misma parte inicial, Deneb, la misma raíz. Y como digo, en árabe esto o bien la cola del ave o bien algunos le llaman la cola de la gallina, porque dayaya es gallina en árabe. Fijaros, pero esta estrella es enorme, es 210 veces más grande que nuestro Sol. Es decir, si cogemos, quitamos al Sol y ponemos a Deneb en su lugar, si miramos al cielo, Deneb ocuparía todo esto, sería así de grande. Es una estrella gigantesca, nada más que esto ya nos asombra. Para que os hagáis una idea, si estamos en pleno campo, ¿no? Y vemos todo el cielo visible. Si nos fijamos en la estrella polar, que la tenemos aquí, ¿no? Y con el puntero láser nos fijamos en la estrella Vega y hacemos como si tuviéramos un compás pinchado en la estrella polar, con el puntero láser podemos marcar el círculo que correspondería a todo lo que ocuparía esa estrella si estuviera a la misma distancia que nuestro Sol. Es increíble. Bueno, pues junto a Altair hay un asterismo, que son estas tres estrellas que están en línea, que justamente tienen también nombres relacionados con pájaros. La de la izquierda se llama Al-Shain, que significa en persa halcón, y es un poquito, es similar a Altair en tamaño, pero la que está al otro lado, que se llama Taraset, que su nombre también tiene relación con el persa y significa lo mismo. Halcón es una estrella más fría que nuestro Sol, es de tipo K, aproximadamente 4.000 grados de temperatura en superficie, pero esta es bastante mayor, 10 veces el tamaño de nuestro Sol. Si la comparamos quitamos al Sol y ponemos a esta estrella, la veríamos en el cielo tan grande como esto que vemos aquí, y de un color anaranjado debido a que tiene una temperatura inferior a nuestro Sol. Bien, vamos a entrar en la aplicación de Vigilantes de la Noche. Os cuento qué es lo que podéis ver cuando abrís la aplicación en el móvil. Y lo primero que se os informa es que es un proyecto de ciencia ciudadana para la medida de la contaminación lumínica. Le damos a medida y nos da una serie de instrucciones, lo lógico y fundamental, pero que es necesario ponerlo. Esperar una hora después de la puesta del sol, que no haya luna en el cielo, por supuesto que no esté nublado, para que la medida sea válida. Una hora por lo menos hay que esperar, porque el crepúsculo
tiene cierta luz difusa por el cielo, aunque el sol ya se haya metido. Nos aconsejan que bajemos el brillo de la pantalla porque tenemos que adaptar nuestra vista a la oscuridad del lugar. Y eso es un proceso que viene a durar unos 15 minutos, el llamado proceso de adaptación visual. Así que si volvemos a mirar al móvil y lo tenemos a tope de luz, pues hemos roto toda esa adaptación. Y finalmente, para quien conozca menos el cielo, se da una información y te dice, ponte mirando de cara al sur y simplemente levanta la cabeza y mira hacia arriba. Lo que te vas a encontrar a continuación es una serie de cartas que dándole al más que veis aquí arriba, ¿vale? Se le da a ese más y me van saliendo estrellas poco a poco, primero las más brillantes, como veis. Aquí ha salido solamente las tres estrellas que forman el triángulo de verano, que es la constelación. Yo esto lo he calculado para que sea como si lo estuviéramos haciendo justamente ahora mismo, ¿vale? A las 8 de la tarde en el cielo. Si continuamos, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar y decimos, solamente veo tres estrellas y no veo nada más, pues el cielo en el que está, pues es una porquería, no vale nada porque está totalmente contaminado. Pero si vemos más estrellas y, por ejemplo, en el cisne que está aquí, la cruz del cisne, veo tres estrellitas, bueno, pues ya estaría en el mapa, digamos, número 3. Pero si vemos más, seguimos avanzando. Y así poco a poco voy comparando qué es lo que veo en el cenit, siempre arriba, ¿vale? Levantando la cabeza con los mapas que van saliendo. Y conforme se parezca más a lo que yo veo, a ese le doy a enviar la medida, ¿vale? Que como veis, pues aparece aquí. Bueno, ahí hasta, fijaros, mapas 7 y 8 que son mapas que yo creo que habrá que irse al desierto del Sahara por lo menos para poder ver esta cantidad de estrellas. Pero bueno, lo importante es que vosotros reconozcáis las estrellas. No es necesario conocer el cielo a la perfección, sino ir guiándose por estos mapas y determinar aquel que más se parece a lo que estamos viendo. Bien, nosotros en este proyecto hacemos también unas charlas de divulgación astronómica, dándole una vertiente divulgativa y cultural a estas medidas, ¿no? Que no se queden solo en lo que es la medida, sino aprovechar el momento para conocer el patrimonio cultural que tenemos en el cielo estrellado y que se pone de manifiesto a través de las constelaciones. Eh, o sea, las tres constelaciones que llevo todo el rato hablando de ellas, las aves del Olimpo, están muy relacionadas con una constelación que está a la derecha de Vega, que es la constelación de Hércules. Hércules lo vemos aquí en una de las cartas, hay muchas representaciones de Hércules, pero esta es la representación típica en la que está con un brazo levantado que sostiene la maza, lleva la piel de león sobre el otro brazo y está, como veis, con una rodilla en el suelo. Esto es bastante importante, ya lo veremos un poquito más adelante. Quiero comentaros que las estrellas en el cielo las unimos mediante constelaciones y normalmente para representar una figura humana se utiliza una figura geométrica común que es un triángulo para representar los hombros y la cabeza, un cuadrilátero para representar el torso superior del cuerpo y otro cuadrilátero para representar la parte inferior. Es una figura que prácticamente en todas las constelaciones que representan a seres humanos en el cielo, sean reyes, reinas, héroes, cazadores, princesas, se utiliza esta representación, que es la más común y la que, por ejemplo, puede hacer un niño pequeño, ¿no? Fijaros que la representación de Hércules justamente tiene esa forma. ¿M? Como vemos ahí, tenemos eh,
el triángulo que representa un hombro y otro, y la cabeza, el- este cuadrilátero para la parte superior del torso, este para la inferior, pero Hércules eh, tiene muy bien definido un brazo sobre el cual le colgaría la piel de león y otro brazo levantado que sostiene el garrote. Y de los extremos del cuerpo sale una pierna que veis que está levantada y la otra que está arrodillada. Bien, esta figura, esta constelación, la conocemos por la mitología romana como Hércules y por la mitología griega como Heracles. Pero esta constelación es mucho más antigua y de hecho se dice que antes de que se llamase Heracles, que ese fue el nombre que le puso Eratóstenes en el siglo III a.C. a este grupo de estrellas, era conocida en la población por el nombre de Engonasin, y Engonasin significa el arrodillado. De hecho, aunque nosotros conocemos el cielo por la mitología griega, nos ha llegado ese conocimiento por los árabes, que ellos tenían su propia mitología, pero adaptaron también y incluyeron en su cultura la mitología griega. Y de hecho lo que hicieron fue transcribir el nombre de las estrellas, pero al árabe, respetando lo que significaba la estrella en la constelación. Así, por ejemplo, la estrella de la punta del triángulo, que como hemos dicho, debe de representar la cabeza de Hércules, el nombre que tiene en árabe es Ras al-Gheti, pero hay que separar este nombre en dos partes. Ras significa en árabe cabeza y al-Gheti significa arrodillado. Así que realmente esta estrella, su nombre, Ras al-Gheti, significa la cabeza del arrodillado. A continuación, esta otra estrella que vemos que sale de aquí del hombro se llama Corneforos, es ya un nombre en latino, que significa el brazo que sostiene la garra, ¿no? El garrote. Y luego hay dos estrellas que tienen nombre propio, que son estas de aquí, que en árabe se llama Rukb al-Geti Shemali. Ruk significa rodilla en árabe, al-Geti sería arrodillado y Shemali significa norte. Es decir, esto sería la rodilla, parece un trabalengua, la rodilla del arrodillado que está más al norte. Y esta de aquí se llama Rukb al-Geti Genubi, que significa la rodilla del arrodillado que está más al sur. Vosotros me diréis, esto es el norte y esto es el sur, ¿esto qué es, no? ¿El norte no está arriba? Efectivamente, es que Hércules es una constelación que si alguien se ha fijado, está boca abajo. Y yo, la verdad es que siempre me he preguntado esto. ¿Cómo es posible que el héroe más grande de toda la mitología, que es Hércules, esté boca abajo, mientras que los demás personajes como Cefeo, Perseo, Orión, etcétera, están hacia arriba? ¿Cómo es posible esto? Y no le daba explicación ninguna. Tampoco la encontré en ningún sitio la explicación. Pero os voy a contar algo que he encontrado y que creo que puede ser una explicación. Como veis, aquí Hércules está pisando al dragón, que era el que cuidaba las manzanas de oro en el jardín de las Hespérides. Pero a su lado veis lo que hemos dicho que son las tres aves, ¿no? Yo ya a Lira la voy a considerar como un águila. Y ahora vamos a ver algo interesante. Lo que voy a contar tiene que ver con lo que se conoce con el movimiento de precesión de los equinoccios. La Tierra no es perfectamente esférica, es achatada por los polos y eso significa que en el ecuador es más ancha. Y esto da lugar a que a la hora de
trasladarse alrededor del Sol, forme un movimiento parecido al que hace un trompo y hace que el eje de la Tierra que pasa por el polo norte y el polo sur se bambolee. Es un movimiento muy lento que tarda del orden de 26.000 años aproximadamente y hace que lo que es la estrella que está justamente en el eje norte no vaya variando a lo largo de las décadas, ¿no? Y de los miles de años, ¿no? Ahora apunta a la estrella polar, pero no ha sido así antes ni lo va a ser en el futuro. Entonces, vamos a hacer un traslado en el tiempo y nos vamos a ir al año 7600 antes de nuestra era. Un año que yo considero muy interesante porque justamente en ese año la estrella polar estaba en la rodilla del arrodillado. Fijaros que aquí está Hércules, ¿vale? Y esa estrellita que he puesto ahí, la he marcado especialmente para que la veamos bien. Sería la estrella polar de esa época, del año 7600 antes de nuestra era. Y observar que aquí tenemos las tres estrellas brillantes que forman las constelaciones del Cisne, del Águila y de la Lira. Y vamos a ver qué es lo que ocurre si yo dejo pasar la noche, ¿vale? Vamos a dejar pasar las horas de la noche y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si esto funciona y va bien. Observar cómo se van moviendo los tres pájaros, cómo Hércules va adoptando todas las posiciones en el cielo y ahora está boca arriba, y cómo los pájaros siguen dando vueltas alrededor de Hércules. Fijaros qué interesante esto. De hecho, aquí tengo una representación con constelaciones. En esa época, Vega era circumpolar, Deneb también era circumpolar y Altair, aunque rozando el horizonte, también lo era. Eran tres estrellas circumpolares. Ahora no lo son. De hecho, a partir del año 5000 antes de nuestra era, que el polo norte ya estaba desplazado a otra posición, fijaros que ahí está la rodilla del arrodillado, el polo norte ya estaba en otro lugar, y si dejamos correr la noche, vamos a ver cómo nuestras tres aves salen por el noreste, van avanzando por el cielo, ocupan la parte cenital y salen volando y se van hacia el noroeste. Es decir, estas aves han dejado de ser circumpolares. Y esto me recuerda al quinto trabajo de Hércules, que se llamaba Expulsar a las aves del estínfalo. Se cuenta que en el lago de Estinfalia había una inmensa cantidad de aves que tenían picos, alas y garras de bronce, que defecaban algo que era corrosivo, que cuando caía en los campos cultivados los echaba a perder. Y estaba todo el mundo harto de las aves y ya prácticamente no sabían qué hacer. A Hércules se le encomendó uno de estos trabajos, no voy a contar ahora toda la historia de Hércules, que es muy larga, pero se le encargó uno de estos trabajos para redimir una culpa grave que hizo, y era exterminar a las aves del estínfalo. Aquí vemos en esta tapiz que se encuentra en el Palacio Real de Madrid del año 1535, cómo Hércules está apuntando con su arco y su flecha a las aves, pero fijaros que salen tres, nada más, ¿eh? Que pueden representar perfectamente a esas tres estrellas brillantes de las tres constelaciones que estamos hablando. En esta representación del año 1893, que está en el Museo de París, vemos cómo Hércules está atacando a estas aves y había tantas que era imposible acabar con ellas. Entonces tuvo la ayuda divina de Atenea, que le dio unos crótalos y con ellos
le hizo, al crujirlos, tan, 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 pues se asustaron las aves y volaron y se fueron. Y prácticamente dejaron de revolotear alrededor o encima del lago Estinfalia. Posiblemente sea un mito que de alguna manera explique por qué esas aves estaban siempre revoloteando en torno a la estrella polar y de la época me refiero, y en un momento determinado ya entraban por un lado del cielo, de lo que es el horizonte, y salían por el extremo contrario. También es interesante recordar que el nombre con el que conocemos actualmente a esta constelación, el Cisne, no siempre ha sido ese. De hecho, en muchos mapas y escritos del cielo se le llamaba simplemente pájaro o ave. Algunos la han llamado Vultur cadens, buitre que cae. Otros incluso le han dado el propio nombre de Altair, porque Altair ya dijimos que era halcón en persa. Otras veces ha sido llamado también como Olor, que es el nombre del cisne común. Johann Bayer lo llamaba gallina. Algunos lo llaman cruz porque la representación, vamos, las estrellas principales de este pájaro forman una cruz. Pero quiero que os fijéis en una cosa. Hemos dicho que en el 7000, más o menos, esta constelación era circumpolar y por tanto el ave va volando, dando vueltas así, siguiendo la línea de su cuerpo, ¿vale? Pero vamos a hacer ahora una cosa y es la siguiente. Yo voy a dejar esa constelación justo en esa línea del meridiano y lo que voy a hacer avanzar no son las horas de la noche, sino los milenios. ¿De acuerdo? Si observáis, aquí abajo aparece el año 7000 antes de nuestra era y ahora voy a avanzar el tiempo. Vámonos al año 6000 antes de nuestra era y vamos a ver cómo, debido al cambio de, de la estrella polar, de la referencia de nuestro norte, fijaros cómo, conforme van avanzando los milenios, el cisne, ¿qué ha hecho el cisne? Ha caído. ¿Eh? Y fijaros que uno de los nombres que ha recibido esta constelación es el buitre que cae, el Vultur cadens. Y de hecho, en algunas mitologías se cuenta y se da especial énfasis al hecho de que el cisne vuela en picado. Nadie, digamos, en el año 7000 antes de nuestra era, hubiera dicho que el cisne vuela en picado, porque el cisne volaba dando vueltas en círculos con respecto al polo norte de la época. Luego, de aquí, de alguna manera, podemos incluso, observando las constelaciones y las estrellas, podemos incluso datar algunas leyendas mitológicas. Y es que el cielo nos conserva una cantidad de historias tremendas. Fijaros, me voy a remontar, quiero hacer especial llamamiento y con esto ya casi voy terminando a una arqueóloga, Marilla Gimbutas, que es una estudiosa de lo que ella llama la vieja Europa, que se basa en las poblaciones que vivían en la zona de los Balcanes, Vinca y Cucuteni y Trípoli, aproximadamente durante el sexto milenio antes de nuestra era. Se encontraron cientos y cientos de estatuillas que representaban a diosas que eran representaciones prácticamente de pájaros, como vemos aquí. Incluso en el Paleolítico Superior, en la época magdaleniense, se han encontrado en Ucrania figuras que representan a aves acuáticas de cuello largo, como vemos aquí. Y hay diosas que nos han llegado a través de los sumerios, de los mesopotámicos, de los fenicios, como Ishtar, Inanna, Astarte o la Isis de Egipto, que como veis tienen representaciones con alas que asemejan a estas antiguas diosas pájaros, ¿no? Y aquí me gustaría invitar al público a hacer una reflexión para que piensen si realmente el, el
el cielo estrellado, mantener el cielo oscuro para ver las estrellas es realmente un patrimonio de la cultura de la humanidad. En la cantidad de historias que podemos conocer y averiguar mirando y observando las estrellas. Perder este telón de estrellas creo que puede significar una era oscura para las poblaciones venideras. Y nosotros siempre terminamos estas charlas de Vigilantes de la Noche proponiendo retos para que la gente que participe eh, informen a través del Facebook de Vigilantes de la Noche que, que se han conseguido ver esos retos. Se presentan por dificultad. Dificultad, una estrella. El más sencillo sería poder ver la Cruz del Norte, ¿vale? Que está representada por estrellas brillantes, desde magnitud +1,3 hasta +3, que sería la más débil. Posiblemente desde la propia ciudad seréis capaces de ver la Cruz del Norte. Reto número 2, dificultad 2 estrellas. Ver completamente las alas extendidas del Vultur cadens, que ya es nuestro cisne cayendo. Esto implicaría que si las vemos todas, estamos con un cielo que permite ver hasta estrellas de magnitud +4,6. Y por último, el reto más difícil, 3 estrellas, que yo le he llamado Cisne Cuello Blanco, acordándome de aquella canción de Basilio de Cisne Cuello Blanco, que no sé si alguno de la sala se acuerde, pero yo sí que me acuerdo de ella, fue muy famosa y conocida en los años 70, que sería el poder distinguir las estrellas del cuello, pero las más débiles, sobre todo estas tres que están alineadas, que si las vemos las tres, podemos llegar hasta la magnitud +6. Si se ve la del centro, +4,7, si se ve esta de aquí, +5,4, y si vemos esta chiquitita, es que el cielo que tenemos es magnífico y hemos conseguido ver lo que podríamos llamar el 100% de las estrellas visibles. Y con esto, que os invito a que participéis en este proyecto con una medida o con más. Y hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias. Si os parece, dejo de compartir y así si hay alguna pregunta o lo que sea, ¿os parece? Soltar el micrófono. Bueno, pues Blanca, ha sido un lujo contar contigo. Yo creo que cuando una persona proyecta pasión y entusiasmo en lo que habla, se le nota y hemos tenido una prueba bastante fehaciente de ello. Antes de dar paso al turno de preguntas, sí que me gustaría mostrar mi público agradecimiento al personal del centro por la colaboración que ha tenido con nosotros en las últimas semanas para hacer posible técnicamente esta charla, así como también a los compañeros de la agrupación que se han implicado en ella, porque puedo dar fe que no ha sido nada fácil. Así que, bueno, sin más, si alguien tiene alguna pregunta, que levante por favor la mano y le acercamos el micrófono para facilitar que Blanca pueda escuchar la misma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por la charla, la verdad es que es súper interesante. Yo te quería preguntar respecto a este estudio, ¿soléis hablar con los ayuntamientos o con los responsables de la iluminación de las ciudades, precisamente para que puedan hacer cambios y tener una luz más apropiada que haga que no haya tanta contaminación lumínica? Lo que tú decías de que era muy importante cambiar la forma de iluminar las ciudades para que hubiera menos contaminación. ¿Me puedes explicar algo? Sí, o Sí, si no tiene nada que ver.
lo que te estoy Sí, no, no, preguntando, sí, ¿no? sí, es muy buena la pregunta. De hecho, es nuestra responsabilidad también el actuar en este sentido. Como soy miembro de la Red Andaluza de Astronomía, a través de la propia red hemos participado incluso en la creación del reglamento de iluminación nocturna en Andalucía. Y bueno, ahí sí que podemos decir que han tenido deferencia hacia nosotros, ya que cuando se ha creado este reglamento han convocado reuniones en las que se ha invitado tanto a la Red Andaluza de Astronomía como a la Asociación contra la Contaminación Lumínica CELFOS, a la que han acudido representantes que había en dicha asociación en Andalucía. Y desde la Federación de Asociaciones Astronómicas sé que también se hacen incursiones de este tipo en algunas otras comunidades. Es que es importantísimo. Tenemos que aportar nuestro grano de arena porque, verás, la ciudadanía común rara vez mira arriba, mira al cielo. El cielo cada vez está más lejos de todos nosotros, mientras que antes formaba parte de nuestra entidad como pueblo y como persona incluso. Entonces tenemos que hacer algo para evitar esa desconexión que está habiendo últimamente. Vale, muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿No? Vale. Yo, único. Bueno, yo tengo una pregunta, pero para vosotros. Bueno, no. Vale, vale. Dispara, dispara. Y es si también dirigís trabajos de fin de grado vosotros. No. Neila, la presidenta, imagino que sí. Claro, es universidad, es doctora en matemáticas y demás. Pero nosotros una agrupación, de momento, no, sobrepasa mucho nuestro propósito. Bueno, yo me voy a animar a hacerte una pregunta, Blanca. Ahí, en relación con la contaminación lumínica, últimamente se está poniendo de moda, lamentablemente, el tema de, sobre todo la gente que se dedica a hacer fotografía del cielo, el tema de las trazas de satélites y, en fin, otros artefactos que andan por ahí arriba circulando. En la aplicación que nos has explicado, ¿contempláis en algún momento también tener en cuenta ese factor? ¿Cómo ves el tema? Sí, no he hablado de satélite, pero ciertamente sí que tenemos en los últimos tiempos una contaminación adicional en el cielo debida al paso de los satélites. Sobre esto se han hecho estudios y de momento puedo hacer referencia a las conferencias que ha dado David Caladí, un físico de la Universidad de Córdoba, que estuvo muchos años como astrónomo de soporte en el Observatorio Astronómico de Calar Alto. De momento podemos estar medio tranquilos. ¿Por qué? Porque las órbitas de los satélites son bajas y no afectan, digamos, más allá de casi 20 grados de altitud más o menos. Algunos sí, algunos tienen unas órbitas que pasan por todo el cenit, digamos, ¿no? Pero la mayoría tienen órbitas bajas y prácticamente cuando más se detectan es al atardecer o al amanecer, que todavía le sigue iluminando los últimos rayos del sol. Ya una vez avanzada la noche prácticamente no interfieren. De hecho, últimamente hemos visto, no sé si vosotros lo habéis llegado a ver, eh, tomas de larga exposición del cometa Lemon, uno de los cometas que son ahora visibles en el cielo, y con todas las trazas de satélites que lo han atravesado, ¿no? Y claro, muchísimas te ponen las manos en la cabeza, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, no? Pero realmente, fijaros que los cometas se ven al atardecer o al amanecer, es decir, justamente en los momentos en que estos satélites son todavía iluminados por los resquicios de los rayos solares, ¿no? Y en los cometas suelen verse muy bajos, o sea, muy cerca del horizonte,
bueno, por su característica de orbitar, porque los vemos más cuando se acercan al Sol, ¿no? Al perihelio. Y justamente esa zona es la que más, digamos, transitan los satélites. Por eso ese tipo de imágenes sí que nos chocan y nos llaman mucho la atención. Pero en particular, de momento, los astrónomos profesionales no están excesivamente preocupados por el tema de los satélites. Pero evidentemente esto hay que controlarlo también porque vamos a más, eso está claro, ¿verdad? O sea, vamos a más y el número de satélites no aumenta por uno o dos cada mes, sino por centenas. Entonces, evidentemente, sí que es otro tema que también hay que añadir a la contaminación, en este caso, lumínica por satélites en el cielo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, tenemos ahí. Hola. Esto está hablando, bueno, hemos estado escuchándote decir que la estrella polar se mueve según vaya pasando el tiempo. A mí me gustaría saber, la Polaris, cuánto tarda, con cuánto tiempo dejará de ser, digamos, el centro del norte. ¿Alguien me lo puede repetir? Porque es que se entrecorta y no, No, que con un micrófono que se escuche mejor. Sí, repite, repite. la estrella Polaris hace años se está moviendo, como todas las estrellas, naturalmente. Pero ¿a qué velocidad va para que deje de ser el punto que tenemos ahora como referencia del norte? Bueno, en realidad el bamboleo que hace el eje de la Tierra son 25.700 años en dar una vuelta completa. Prácticamente en toda nuestra existencia y de nuestras generaciones venideras, el polo norte terrestre va a apuntar a la estrella polar. Para notar cambios se necesita que pasen centenas de años, ¿no? De hecho, realmente exactamente a la polar no apunta, apunta un poquito cerca, ¿no? O sea, la polar hace un círculo chiquitito, ¿no? Con respecto a lo que es el verdadero norte celeste, ¿no? Nuestro. Pero claro, ahora nosotros le llamamos estrella polar al extremo de la cola de la Osa Menor, pero las generaciones que vivan en el año 3000 pues le llamarán estrella polar a otra constelación distinta, ¿no? A otra estrella de otra constelación. Y de hecho volverá a ser la rodilla del arrodillado, pues volverá a ser dentro de 20.000 años, más o menos. ¿Mm? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Así que se acerque porque está en el límite del cable. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, En relación a la contaminación lumínica, quería saber el tipo de luz que afecta más a esa contaminación, el tipo de color. Si la luz blanca afecta más que la luz naranja o clara, quería saber eso. sí, eso es lo que se conoce con el nombre de temperatura de color y efectivamente las lámparas que usamos para alumbrar nuestras calles de temperatura más alta que dan tonos más blancos en dirección al azul son las más altamente contaminantes. De hecho, deberíamos de usar para alumbrar nuestras calles lámparas de temperatura baja que dan un tono de, digamos, en dirección más ámbar, más cálido. Esas serían las menos contaminantes en cuanto al espectro. Otra cosa diferente es también lo que es la carcasa, lo que es la farola en sí, que debe de ser con unas características que prácticamente ya creo que toda persona con sentido común que esté en un ayuntamiento colocará lámparas que tengan cierre plano
para que la luz no salga por encima del 0 grado vamos, paralela al suelo, que no salga así, sino que vaya apuntando hacia abajo. Es decir, esas lámparas antiguas que eran muy bonitas con los cristales a los cuatro costados o incluso los globos aquellos que se pusieron de moda, que alumbraban a todas partes menos al suelo, eso prácticamente ya creo que no cabe en ninguna cabeza de ningún político que sea capaz de dar permiso para poner ese tipo de iluminación. Algo hemos avanzado porque fijaros que este tipo, pensar en este tipo de cosas, es que la gente es que ni lo pensaba. O sea, simplemente se iluminan las calles y tú no piensas si estás iluminando con la temperatura adecuada y si esa temperatura es buena, no solo porque tenga un espectro muy alto, sino si es buena para la salud, por ejemplo, o para los animales, o para los insectos. ¿Qué pasa? Si afectamos a los insectos, que es la parte más baja de la cadena trófica, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando haya menos mosquitos, menos palomas, menos, bueno, mariposas? ¿Qué va a pasar? Pues realmente no lo sabemos, porque todo es una cadena y todos dependemos del escalón anterior. Pero evidentemente algo estamos haciendo y a lo mejor ya el paso ha sido dado, pero hay que saber qué es lo más adecuado para seguir conservando las condiciones, eh, digamos, medioambientales naturales. Además que es ya bien sabido que la luz de alta temperatura en dirección al blanco azul no es buena si estamos mucho tiempo sometidas a ella y puede provocar incluso, bueno, problemas de insomnio, incluso algún tipo de cáncer que se ha hablado que puede haber alguna relación. En fin, hay una serie de cuestiones de salud que nos afectan directamente. Mm. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, Jorge. Yo igual, igual por cerrar el turno de preguntas, comentar un poquitín lo curioso que resulta, Blanca, el cómo se ha conservado, ¿no? El nombre de las constelaciones según la mitología grecorromana y cómo el nombre de estrellas puntuales se conocen básicamente a través de un origen árabe. Todo esto tiene que ver con el famoso libro del Almagesto. En fin, si me puedes explicar un poquitín esta combinación de dónde viene. Sí, sí, realmente después del decaimiento del Imperio Romano, prácticamente quedó olvidado en Europa casi toda conexión con todo el saber de la época Grecia clásica y de la romana. Los árabes, a través de la traducción de los textos griegos, fueron los que en el llamado Almagesto transcribieron todos esos conocimientos. Como entraron en la península ibérica a través de Andalucía y llegaron aquí a hacer el califato de Córdoba, que fue muy importante, se asentaron aquí y trajeron a todos sus eruditos y todo ese conocimiento, que luego con Alfonso X el Sabio fue quien rescató, digamos, quien contrató, vamos a llamarlo, a los grandes sabios y eruditos árabes para que trabajaran en la corte y tradujeran todos los textos árabes al latín. De esa forma volvió a Europa el conocimiento que quedó perdido tras la caída del Imperio Romano. Es decir, fue traído realmente por los árabes a través del Almagesto y y dado de nuevo a conocer a toda Europa. Entonces, ¿qué se ha quedado? Pues se han quedado los nombres de las estrellas que los árabes tradujeron y ya las conocemos con esos nombres, de Nébola,
el Rasalgueti, Rasalegui, y son todos nombres de origen árabe. Hay algunos nombres especiales que están más relacionados con el persa y otros con, de hecho, con los nombres latinos o incluso griegos, pero son los menos. La mayoría son nombres árabes. Ahora, eso sí, las constelaciones tienen nombres de la Grecia clásica, la constelación en sí, pero particularmente las estrellas nombradas están más relacionadas con la lengua árabe. Y es muy Muy bien. interesante, a mí es que este tema me encanta, investigar sobre el origen de estos nombres, cómo relacionarlos, la mitología, cómo eran las constelaciones en otra época, porque a veces pensamos que el cielo que vemos es el cielo que se ha visto siempre, y no es así, ¿no? El cielo bambolea, al igual que bambolea nuestro eje norte-sur, ¿no? Y entonces vamos viendo cosas diferentes, incluso constelaciones que para nosotros están muy al sur, como por ejemplo Escorpión, es una constelación que se ve muy pegadita al horizonte sur. En otra época, Escorpión era una constelación que estaba en el cenit, o sea que si en ese tiempo hiciéramos vigilantes de la noche, pues una de las noches lo haríamos sobre Escorpión. Ahora sería imposible porque en nuestra época Escorpión nunca va a estar desde España en el cenit. Nos tendríamos que trasladar a una posición más al sur del globo terrestre para que esto ocurra, ¿no? Mm. Muy bien. Pues una última pregunta. ¿Alguien tiene? No. Vale, pues sí, sí. Vale, la Parece última de la que al fondo hay una, he visto yo por ahí un brazo. última de la última. Hola, gracias por la presentación, ha sido interesantísima. Me queda una duda. Se habla o has hablado siempre de las culturas, la griega, la persa, y de la cultura china no se sabe absolutamente nada o no tiene ninguna implicación en estos temas, o es desconocimiento, o ¿me puedes decir alguna cosa al respecto? Sí, bueno, la cultura, la mitología china relacionada con las estrellas es realmente otra historia que está particularmente muy alejado de nuestra cultura, es otro mundo, y de hecho los chinos, no he hablado con ellos porque es extremadamente complicada las constelaciones chinas. De hecho, las constelaciones chinas son muy pequeñitas. Una constelación china puede ser, por ejemplo, un trocito de la constelación del cisne, que los chinos pues lo llamaban, casi todos los nombres de las constelaciones chinas están relacionados con sus emperadores, ¿no? Los seguidores del emperador, los jinetes del emperador, no sé qué, cosas así. Son como más bélicas, ¿no? O más políticas, digamos, ¿no? Y son infinidad de grupitos, ¿no? Yo no he hablado de esto, evidentemente, porque está muchísimo más alejado de lo que es nuestra cultura, lo que conocemos normalmente. Las leyendas mitológicas están más cerca de nosotros las que provienen del mundo griego. Pero efectivamente hay también una disposición diferente en los chinos, como lo hay también en las tribus aztecas, los mayas, los maoríes, en fin, cada pueblo ha hecho su propia, bueno, o ha llevado su propia cultura y conocimiento, lo ha llevado al cielo porque, bueno, era el cine del pasado, ¿no? El cine de otra época. Y allí se contaban las historias y allí estaban reflejadas las hazañas de los héroes de cada lugar. Mm. Pero no lo he incluido precisamente porque, bueno, si lo incluyo tendría que incluir pues todas las mitologías, que hay muchas por todos los pueblos, ¿no? Tanto de Oceanía como de África, de Asia o de América del Sur y del Norte, porque los navajos también tenían su propia mitología diferente a la de los pueblos de América del Sur. Muy bien, Blanca, pues muchas gracias. Se nos está echando ya la hora encima. Eso es. El centro será en 10 minutos. Así que, bueno, pues una vez más agradecerte tu presencia ahí con nosotros
en una charla que yo creo que ha sido una de las más interesantes del año, sin lugar a dudas. Y Muchas gracias. seguramente estaremos en contacto este próximo año a razón del eclipse del mes de agosto, a través de la Federación de Asociaciones. El año que viene Seguramente prepararse que vosotros vais a ver muy bien el eclipse, ¿no? O sea, que vais a tener suerte, ¿eh? una de las Sí, sí, sí. zonas, sí, sí, Así más que favorecidas, afortunadamente. hay que Muy bien, prepararse. pues Pues es muchísimas gracias por la invitación por favor, y mm, muchas gracias por la invitación y me ha alegrado mucho compartir con vosotros esta charla y bueno, pues que nos veamos en otra ocasión. Muchos saludos. estamos en contacto, seguro que sí. Un abrazo, Blanca. Venga, hasta Gracias. luego. Chao.